mostrarnos su gracia, su misericordia a través de la familia. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar un poquito hablando y quiero contarles un poco algo que generalmente veo día a día yo cuando hablo con papás. Yo me entrevisto mucho con papás, ¿no es cierto? Y les comento una situación que pasó hace 1 año y medio más o menos. Tenía yo teníamos un estudiante que era muy bueno, tenía notas de creo que 95 su promedio. Y teníamos otro estudiante del mismo promedio, 95.3. Y así como estas fechas, ¿no es cierto?, del 6 de agosto, del Día de la Bandera, salimos como colegios a participar y el mejor estudiante del colegio lleva el estandarte, los otros dos llevan las banderas, etcétera. Entonces había este problema, ¿no?, de quién iba a llevar el estandarte porque eran 3 décimas, ¿no? Y nos reunimos y dijimos, bueno, entonces veremos, porque 3 décimas, ni siquiera 97.5, digamos, para redondearlo, ¿no? ¿Quién era el que tendría que llevar esto? Y hablando con su asesor, todo dijo, no, este muchacho merece porque tiene, pues, es responsable, es educado, es empático sobre todo, porque el otro también era, pero el otro era más empático, era más servicial. Entonces decidimos ponerlo. Miren qué interesante esto, porque después de que pasó todo esto, viene a la dirección la mamá muy enojada, muy triste, muy angustiada, el hijo llorando. Una situación complicada, ¿no? Y me vienen y me dicen, ¿cómo es posible que hayan hecho esto con mi hijo? ¿Cómo? Si mi hijo se merecía esto y el otro. Y le veías a la mamá, pero hablar de una manera tan amargada, ¿no? Y realmente nos preocupó, ¿no es cierto? Voy a denunciar, o sea, todo un lío se hizo por esos 3 décimos y por esa situación. Y yo le miraba a él y lo veía también a él que él agarraba, trajo todas sus notas, sus cosas y también se enojó. Y bueno, quedamos en un acuerdo que la próxima vez que iba a desfile, pues iba él a ir en el estandarte. Suena algo superfluo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir a hacer tanta cosa? Pero las mamás que, como yo, muchas veces queremos que nuestros hijos sobresalgan en todo, duele. Y les digo esto porque yo me acuerdo y porque ese día dije, esta mamá, qué barbaridad, ¿no? Pero me acordé cuando mi hijita, la pequeña, estaba en kinder y no sé, con los papás que están en inicial, siempre pasa esto, ¿no? La profesora manda su peluche al fin de semana para que le hagamos pasear, fotos aquí, comida aquí, o sea. Y obviamente la profe dijo algo que tal vez no era muy correcto y dijo, según cómo se porte y cómo esté, van a ir llevando, ¿no? Entonces mi hija llegaba todos los viernes con sus ojos así de hinchados porque no le llegaba el famoso peluche, ¿no? Creo que era un mono, miren, hasta eso me acuerdo. Estaba tan indignada que no llegue este peluche que le hacía llorar todas las veces a mi hija, que me daba ganas de comprarle otro y hacerle fotos, ¿no? Pero estaba tan indignada con esto y yo lo único que me acuerdo es que no fui, porque incluso me daba por mi orgullo, ¿no? De cómo un peluche, ¿qué es un peluche, no? Y pasa. Entonces a veces cuando criticamos no nos damos cuenta que nosotros mismos hacemos esto en nuestras casas. Miren, tiempo después de esta historia de este estudiante, pasó que vino un profesor y me dijo, estoy un poco preocupado porque este estudiante se le ha pescado copiando el examen. Entonces, pues voy a tener que anular su examen. Era un estudiante de la promoción, tenía que tener becas y un examen así, iba a bajarle, por supuesto, su promedio en una materia importante. Entonces lo hice llamar al estudiante y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Si tú eres bueno, ¿no? Y él me dijo llorando, se quebró y me dijo, no quiero defraudarle a mi mamá. Todo el tiempo estoy con esto y no quiero defraudarle y realmente me he defraudado yo y un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces pasa eso. No dirigimos bien a lo que queremos llegar. Como papás tenemos que tener una meta de lo que queremos que sean nuestros hijos.
Si ustedes a la anterior semana hemos hablado sobre lo que era la Universidad de la Vida, lo que nosotros somos en esa universidad, somos los instructores, no porque querramos, sino porque es un mandato de Dios. Y para eso tenemos también que saber lo primero, cuál es el objetivo, por qué tenemos que enseñar ciertas cosas. ¿Queremos que nuestros hijos sean excelentes en todo por simplemente ser los mejores? ¿O queremos realmente que ellos sean buenos, excelentes, para que Dios sea glorificado en sus vidas? Y en esta mañana justamente vamos a hablar de una historia así. Se titula Hijos del trueno a hijos de Dios. Miren, escudriñando un poco, quería saber más cómo podríamos aprender de esta palabra. Pero antes que nada, vamos a ver qué nos enseña el Señor, para qué vino, cuál fue su propósito, porque Jesús es el Hijo perfecto. Es el Hijo que si alguien, una vez una amiga me dijo que no era cristiana y que no tenía su esposo, ¿no? Y me dijo que, ¿cómo le vas a dar los valores? Yo le decía, ¿cómo le vas a dar los valores? ¿Cómo quieres que tu hijo sea? Y me dijo, pues le voy a hacer leer libros del Che, ¿no? Porque realmente quisiera que fuera como él. Y la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que realmente queremos. Por eso en esta mañana vamos a aprender qué es lo que realmente queremos para nuestros hijos. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted quiere que su hijo sea líder? ¿Usted quiere que su hijo tenga un puesto importante? No es el fin. El fin es que cuando esté en ese puesto importante pueda servir a los demás, pueda parecerse a Cristo. Hay un libro muy lindo que se llama Si Jesús fuese alcalde. ¿Qué haríamos si Jesús fuese alcalde de nuestra ciudad? Seguramente se acabarían las cantinas, se acabaría la tristeza, se acabarían las personas que están en la calle, porque wow, Jesús es el alcalde. Pero en ese libro habla y dice, pero si Jesús vive en nuestro corazón, nosotros deberíamos reflejar a Cristo en todas las acciones. Entonces, ¿qué haría usted si fuera alcalde y tuviera a Jesús en su corazón? Entonces eso es muy diferente. No estamos diciendo que queremos hijos que vayan a puestos grandes o hagan cosas grandes simplemente por el hecho de que es algo grande. Es porque tienen que en todo lo que hagan reflejar a Cristo. Amén. Entonces, para ir entendiendo un poquito la vida de estos dos personajes, vamos a ver el contexto de por qué estamos hablando de Jacobo y Juan, su hermano. Y eran hijos de Zebedeo, pero ¿por qué vamos a llegar a la historia? Vamos a ver su contexto. Mateo 19, 27 y 28 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿No es cierto? Estaban hablando y Pedro le va a preguntar una cosa, todo lo hemos dejado por ti, Señor. ¿Qué nos espera a nosotros? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces ese es el contexto. Está hablando Jesús con sus discípulos, les está diciendo, sí, o sea, no se preocupen porque realmente ustedes van a estar los que van a juzgar allá en el cielo cuando estén, porque Jesús sabía lo que iba a pasar, lo que iban a atravesar sus discípulos, lo complicado y terrible que vemos en sus historias. Hay libros hermosos de lo que hablan y relatan de las historias de estos discípulos que tuvieron que beber la copa ¿no es cierto?, que Jesús bebió, la copa de angustia, persecución, muerte, etcétera. Ellos también lo hicieron, ellos, y no solamente ellos, también sus familias. Entonces Jesús está hablando de esto. ¿Y por qué quiero ir? ¿Por qué he empezado con esto? Porque ahí estaban dos personitas que no escucharon y no entendieron eso y escucharon, wow, 12 tronos.
Entonces se le quedó eso, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando nosotros tenemos esto, o cuando impulsamos o inculcamos a nuestros hijos a ser los mejores, a hacer alguna otra cosa. Alguna vez le pregunté a un estudiante que estaba yendo a una olimpiada de física, ¿qué te motiva a eso? Me dijo, es que soy competitivo. O sea, ni le interesaba física, ni le interesaba nada, simplemente era su afán de ser mejor que todos. Entonces, ¿qué pasó con estos dos varones? Seguramente escucharon lo que dice, ¿no es cierto? Y ustedes estarán en el trono, en 12 tronos, gobernando a todos. Muy bien, ahora sí entramos y vemos cómo Jesús va a elegir, Mateo 4, 18 al 22, va a elegir a sus discípulos. Y dice, andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, al instante le siguieron. ¡Wow! Entonces sigue adelante esto y dice, pasando el versículo 21, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vamos a hablar un poco ahora de la vida de estos dos hermanos. Eran hijos de Zebedeo, y la historia y pues la palabra nos muestra que no era una familia que era pobre, ¿no es cierto?, como solamente pescadores, sino que su papá también tenía jornaleros. Estaban no eran flojos, no eran personas así, pero podríamos llamarles aquellos, porque dice que eran importantes. Cuando la palabra dice hijos de Zebedeo, era que realmente eran conocidos. Entonces era una familia que tenía recursos, que era importante en su comunidad, ¿no es cierto? Y que pues en todo eso podríamos nosotros denominarlos algunos hijitos de papá, ¿no? Cuidado, su mamá era, pues, dice Salomé, ¿no? Que no se conoce muy bien el nombre, pero vamos a ver cómo esta mamá, pues, estaba muy interesada en lo que quería para sus hijos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en Mateo 20, 20 al 21. Entonces, dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Con quién? Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Miren eso, muchas veces nosotros podemos acercarnos al Señor en señal de humildad, ¿no es cierto?, en señal de oración y entre comillas creyendo que lo estamos haciendo bien. Señor, yo solo quiero lo mejor para mis hijos y quiero que le des un puesto grande y quiero que tenga, no sé, una gran profesión y que se vaya a estudiar a cierto lugar. Ojo que no es malo, no es malo. Muchas veces hemos orado así y todos queremos, incluyéndome yo, que nuestros hijos pues sean exitosos. Por supuesto que sí. Pero aquí vamos a aprender una lección muy grande, porque como les dije al principio, el objetivo, ¿cuál es de usted y de mí para nuestros hijos? ¿Cuál es el verdadero objetivo de que realmente ellos sean exitosos? Y él le dijo, ¿qué quieres? Jesús le dice, ¿no? ¿Qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren esa osadía de esa mamá, ¿no? Ya, no sé si hubiera estado en ese tiempo, no la juzgo porque tal vez ellos han ido y le han dicho, mamá dice que vamos a estar reinando contra los 12 tronos ahí. Y uno como mamá, pero mis hijos primero, ¿no? O sea, mis hijitos, los más importantes. ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué vienen de buena familia? ¿Por qué les he enseñado valores? Puedes poner muchas cosas. Porque he tenido economía para darles en las mejores universidades, en el mejor colegio. Y porque, por otra parte, porque yo no he tenido todas esas cosas y yo quiero que tengan mis hijos. ¿Cierto? Porque muchas veces pasa eso, como papás pues no hemos tenido las cosas que hubiéramos querido y lo que queremos es que jalamos eso y queremos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños.
yo no he podido estudiar en ese lugar, yo quiero, yo no he podido viajar, yo quiero, yo no he podido tener una casa, yo quiero que mi hijo tenga. Como les digo, no es malo. No es algo que podamos decir, ay, vamos a condenarla, y no estamos hablando de una mamá y ahora la vamos a crucificar a la mamá por haber dicho eso. Porque en realidad, si vamos adelante, no era solo el deseo de la mamá. Marcos 18, 10, 35 dice así: y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea que en eso, en toda esta historia vemos también que Jacobo y Juan tenían esas mismas cosas, porque nosotros criamos a nuestros hijos y pues después cuando estamos adolescentes y no nos quieren hacer caso o maltratan a alguien, ¿no es cierto? Y viene una mamá y le dice: ay, tu hijo le ha dicho estas cosas, ¿cómo? Y vas donde tu hijo le dices: pero ¿quién te ha enseñado esto? Pues nosotros. Nosotros hemos enseñado que a no ser empáticos. Nosotros hemos enseñado que ellos tenían que ser primeros, que no importa a quién pises, pero tú tienes que estar en el primer lugar, nosotros. Y después y déjeme decirle, tengo papás que vienen llorando y me dicen: ya no puedo soportar esto con mis hijos, me han sobrepasado, es una humillación muy grande, somos cristianos, pero ellos no sé qué parecen. Y la verdad es que está pasando esto. Nosotros estamos trabajando para que suceda y cómo queremos que se estén criados, ¿no? Entonces, y aquí muchas veces, y en esta generación de cristal y en esta situación, y es cierto, la pedagogía moderna indica, ¿no es cierto?, tienes que fortalecerlo, ver sus competencias, maximizarlo, por supuesto, porque en nuestra generación pasada nosotros éramos los relegados, los últimos, a ver, por ósmosis teníamos que hacer todo y pues gracias a Dios hemos salido bien, ¿no? Entonces vámonos al otro lado, que ahora pues todo es para ellos, enfocados en ellos, la educación está enfocada, centrada en el estudiante, ¿no? Todo es para ellos. Y muchas veces nos pasa que no les confrontamos con la realidad. Por ejemplo, cuando yo era niña y adolescente, pues mi mamá, cuando teníamos vacaciones, lo primero que hacía, todos a trabajar en vacaciones. Entonces yo he trabajado en boutiques, he trabajado de mesera, he trabajado en todo lugar. Y mis hermanos también han trabajado. Una vez me acuerdo que fuimos a trabajar de meseros en un hotel que tenía unas 5 estrellas, y no sé por qué nos aceptaron, pero bueno, porque éramos jóvenes, simpáticos, supongo. Y la cosa es que vamos y teníamos que servir a la gente, ¿no es cierto? Y los meseros, unos capos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Llevando. Y yo nunca había llevado una cosa así, ¿no? Entonces yo estaba llevando eso y la jarra así, y yo lo veía a mi hermano que quería hacer así, y la jarra se chorreaba la limonada por todo lado, a la sopa. Nos han despedido, ¿no? Hemos estado un día, pero más bien nos dando buenas propinas, ¿no? Pero con todo eso, yo me ponía a pensar y les decía a mis hijos, porque en realidad, y es la verdad, ¿no? Con todas estas cosas que pasan y con toda la sobreprotección, muchas veces no hemos enseñado a nuestros hijos lo que es la realidad, lo que es realmente lo que cuesta algo, ¿no? A veces tenemos un poco más de economía, pues si nos vamos todos los fines de semana a comer afuera, nos vamos a restaurantes con nombres y etiquetas que todos conocemos, y nuestros hijos creen que es normal, es natural. Entonces no confrontamos nosotros con la realidad. Y aquí lo mismo estaba pasando con estos discípulos de Jesús, y Jesús les va a confrontar y les va a decir esto. En Mateo 22 dice: entonces Jesús les respondió, ¿no es cierto? Cuando les dice: deja que estén a tu lado, le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos, pues, ¿no? Machos, aquí vamos a poder, todo podemos, pero la cosa es que tú nos pongas en los primeros lugares. Y pasa eso, ¿no? ¿Y qué les dice?
El Señor, a la verdad, van a beber esto, ¿no es cierto? Van a beber, pero el sentar a la diestra de mí no es de mí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito las características de estos hijos del trueno. Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges. ¿Sí, no? ¿Está bien? Boanerges, esto es hijos del trueno. O sea, el Señor, y es bien raro porque el Señor generalmente no pone este tipo de apodos, todo, pero el Señor les pone hijos del trueno. ¿Y por qué les pone hijos del trueno? Porque realmente tenían un carácter fosforito, un carácter impetuoso, ¿no? Y lo vamos a ver en Lucas 9, 51, 56, se les voy a resumir un poco. Está Jesús ya yendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Él estaba con todo para ya ir a ser sacrificado, pero tenían que pasar por Samaria. Y en Samaria, pues obviamente no los querían, ¿no es cierto? Y cuando ven que estaban yendo a Jerusalén, pues no les quieren atender. ¿Y a quiénes manda Jesús para hacer todas estas conexiones? Pues los manda a los dos hermanos. Y cuando no ve su negativa y además tenían estos conflictos con los samaritanos, vienen y le van a decir, y vamos a leerlo en versículo 54, al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿No? Ellos querían destruir a toda la gente, a todo el pueblo. Entonces, volviéndose él, ¿no es cierto? El Señor les dijo, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Miren, yo no sé, ¿no? Si están siendo discípulos, si están viendo las cosas, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? No, mejor, ¿saben qué? Así ustedes que parecen que son medio terroristas, mejor vayan nomás a su casa, ¿no? Creo que me he equivocado. Pero Jesús no es así, ¿no? Los ve porque Él sabía lo que iba a pasar con estos dos siervos, que lo vamos a ver más adelante. Y después ver de todo su ímpetu, les dice, ¿no? Les da y les confronta y les enseña. Y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros nos dicen nuestros hijos alguna barrabasada, como acaba de decirlos ellos, y nosotros nos indignamos, nos enojamos, nos queremos rasgar las vestiduras y los hacemos sentir mal. Pero de nada sirve todo eso si ellos no han aprendido la lección. Entonces aquí Jesús les está enseñando cuál era el propósito: salvar almas. Vamos a otra parte para ver cómo eran estos discípulos. Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, ellos eran de armas tomar. A este no está con nosotros, nada, separando a la gente, no teniendo puentes. Eran así. Imagínense, y vayamos viendo si ustedes, si están jóvenes, ¿no es cierto? Aquí, si realmente somos así. Y nosotros como papás que estamos aquí, vemos esas actitudes de nuestros hijos. Pero miren, cuando Jacobo y Juan le dicen eso, ¿no es cierto? Dice que en la palabra que los otros discípulos se enojaron. Seguramente están cansados, estos que se creen toda la vida, ¿no es cierto?, la torta del cherry, ¿no? Y realmente, perdón, el cherry de la torta. Gracias. La torta. Realmente es así, ¿no? Y yo muchas veces les digo a mis hijos que tienen carácter firme, que les he enseñado a hacer que no tengan miedo, ¿no es cierto? Yo muchas veces les digo, pues habla y dilo, porque lo peor que te puede pasar es que te diga una cosa, ¿no? Pero tienes que estar preparado. Pero por todas estas cosas, muchas veces uno crea anticuerpos, ¿no? Yo siempre les digo a mis hijos, ¿quieres tener amigos? Pues muéstrate amigo. Y un amigo es aquel que es empático. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar el carácter de Cristo, ser manso y humilde de corazón.
No dice menso, no dice manso y humilde de corazón. Tenemos que saber, si alguien te da en una mejilla, ¿quién te enseñaba estas cosas? Dale la otra. Difícil situación, ¿no es cierto? Si alguien te dice que tienes que cargar esto, tienes que cargar el doble. Pero eso lo dijo el Señor porque eso quiere que nosotros seamos. Entonces aquí vemos algo que pues de lógica iba a pasar. Los otros discípulos estaban enojadísimos con estos dos hermanos. Entonces el Señor los va a reunir y les va a enseñar nuevamente. Mateo 20, 25 al 27 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ojo, miren, aquí se cayó todo, ¿no? Aquí se cayó todo. Muchas han debido quedarse así como que, porque les está diciendo, ¿ustedes quieren sentarse ahí? Pues papitos, van a tener que lavar de todos, van a tener que servirles, van a tener que ser, ¿no es cierto? Los que más van a tener que ser serviciales. Para alguien que está destinado a querer ser el gerente de una empresa, y te dicen, ok, eres gerente, pero bueno, primero, porque es así, ¿no? Sales con tu título, todo, y dices licenciado, ingeniero, vas a una oficina y dice, ok, talcito, tráeme café y anda, cómprate pan. Yo, ¿no ve? El licenciado que me he sacado con cienes, ¿no? Yo voy a... Y te pones a llorar y renuncias. Les digo porque me ha pasado. Me ha pasado, yo no he venido aquí a servirles café a nadie. Y pasa esas cosas, ¿por qué? Porque tienes esta situación que has aprendido desde tu casa, ¿no es cierto? Mi mamá, y como era la hija única, con todas las cosas muchas veces me dijo, mi hija no va a aprender a cocinar, mi hija no se va a quedar aquí en la casa. Así que mi mamá era una capísima, estudió clases de todo, cocina internacional, realmente estudió muchas cosas, pero nunca me dejó entrar a la cocina, nunca. Y mi mamá es cochabambina, yo también. O sea que imagínense, y llego a casarme con una suegra cochabambina. Imagínense, o sea, ustedes conocen a las cochabambinas, que son pues las que tienen el mejor, ¿no es cierto?, el sazón. Para mí el mejor sazón de Bolivia, así que, pero, qué bien, cochabambina, todo, ¿no? No sabía, y no sé si lo he contado, ¿no es cierto?, la primera vez que hice tallarín, eché el agua con todo el tallarín porque no sabía que tenía que cernir los tallarines para que el agua se salga, ¿no? Se echó y todo se echó. Entonces, y por supuesto ya no estaba mi mamá ya había partido mucho antes, ¿no es cierto?, que yo me casara, entonces no había quien tocarle la puerta y decir cómo se hace esto. Una vergüenza total con mi suegra, que no sé ni cocinar, pobre su hijo, ¿no? Entonces, imagínense la situación. Entonces, estamos viendo aquí estas cosas. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque realmente es necesario que veamos qué es lo que quiere decir el Señor. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes, se me ha cortado esto, perdón, de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y vamos entonces de nuevo a Mateo 20, 28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es importante, el problema de esta familia no se resuelve con mejores crianzas, mejores consejos, porque podemos hacer muchas cosas. Se resuelve reconociendo que Cristo murió por nosotros y nos está diciendo Cristo que nos parezcamos a Él. Y la palabra dice, hasta que lleguéis a la estatura de Él. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, o sea, no es cierto, es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si usted piensa que tiene un dinero, si usted piensa que tiene posición, familia de muchas generaciones cristianas, etcétera, mire, dice, no estimó nada a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y primera Pedro nos dice, ¿no? 1:18 al 19, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. O sea, si usted ha sido criado de la manera que le estoy diciendo y está criando a sus hijos de esta manera, aquí Pedro nos está diciendo, fueron rescatados de esa vida absurda que heredaron. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro, como la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Miren qué importante es esto, porque nosotros no estamos hablando de lo que es el tiempo actual, estamos hablando de que Cristo vino en rescate por nosotros. Ahora nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, sino de varón, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos uno adelante. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Alguna vez escuché, no me acuerdo en qué prédica, esta palabra, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por eso estábamos leyendo antes, ¿no es cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No les dice que sus hijos de sus hijos. Es verdad que tenemos bendición de generación en generación, es verdad. Pero no significa que porque somos hijos de creyentes, hijos de pastores, hijos de, no sé, pastores de pastores y generación de pastores, nosotros ya estamos hechos. O tenemos que estar en puestos que realmente creamos que lo merecemos. No basta solamente con crecer en la iglesia. Oye, sí, no, pues yo estoy. Por eso es que es importante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, son impetuosos, tienen muchas cosas y eso es bueno. Y vamos a ver por qué Jesús les va a llamar a estos dos muchachos, porque realmente tenían todo eso. Sin embargo, Jesús, como ven, los estaba dirigiendo. Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Yo les digo a los chicos, a mis hijos, ¿no es cierto? Ustedes están aquí en la congregación, todo, pero tienen que siempre tener un corazón de servicio. Vemos en otras congregaciones y alguna vez alguien me dijo, ¿no es cierto? El hijo del pastor, no sé, es una vergüenza para la congregación porque se hace servir, que llámame, que a los sugieros les está diciendo que les llamen radiotaxi. Yo me acuerdo una situación, ¿no? Y no le voy a decir qué congregación, pero me acuerdo una vez que nos invitaron a alabar, ¿no es cierto?, entre hartas congregaciones. Y estaba subiendo una de las hijas de un pastor y estaba con un abrigo así súper interesante, súper elegante, y hizo este ademán, ¿no? de sacarse y vino la ojera así, ¿no? Para agarrarle su saco. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, papás, que tenemos pastores, líderes que están ustedes, ¿qué creen que estamos enseñando a nuestros hijos? Y esto es para que realmente lo entendamos, ¿no? No basta crecer en la iglesia, no basta conocer un lenguaje cristiano. Cada hijo necesita personalmente a Cristo. Así que usted, joven, señorita que está en este lugar, despójese de todo eso y sea humilde. ¿Quiere que el Señor lo use?
quiere que realmente, porque yo a mis hijos desde el vientre, ¿no es cierto, Señor, que puedan transformar generaciones, ¿no? Por supuesto, esta es la generación, dice que va a ver a Cristo. ¿Cómo no quisiéramos que nuestros hijos estén ahí transformando el corazón de muchos jóvenes? ¿Quiere eso, joven, señorita? Por supuesto. Sea humilde, sea siervo, sea un líder de servicio, que sea el primero en hacer las cosas, el primero en alentar. Un equipo, yo que tengo mis hijos futbolistas, un equipo de fútbol no se gana simplemente por una estrella, lo hemos visto en el mundial, ¿no? Tenían el mejor jugador del mundo, por supuesto. Y eso que yo no soy muy de Messi, ¿no? Más de Cristiano, sí. Pero he reconocido con todo lo que he visto que sí, es un súper jugador. Pero no han ganado. ¿Por qué? Porque necesita equipo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si está en un equipo, son dos cosas. O te crees el mejor y que todo sea para ti, o haces que tu equipo funcione y trabajes. Y por supuesto vemos que equipos que ni pensábamos, ¿no es cierto?, por tener un líder, alguien que realmente creyó, que apoyó, pues llegaron a cosas. Este ha sido un mundial que me ha parecido fantástico. Ver países que nunca habíamos visto, equipos, personajes que se han destacado, no por ser las estrellas o los famosos, sino por la actitud que tenían, de humildad, de servicio, de amor a su prójimo. Entonces hagamos lo mismo, ¿no? Es importante esto. Y ahora miren, ¿qué pasó? Volvamos a nuestra historia. ¿Qué pasó con estos dos jóvenes en la historia del Evangelio? Jacobo, hablemos de Jacobo, de buscar tronos a beber la copa. Miren, cuando el Señor le dice, van a beber, pueden hacer esto, no saben lo que piden. ¿Y qué dijeron ellos? Podemos, ¿no? Y miren, en Hechos 12 dice así, ¿no? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se va a convertir en el primer mártir de la iglesia. En realidad no el primero que muere de los 12 discípulos, porque primero murió Judas, ¿no? Pero ya sabemos que él se suicidó, etc. Pero el primer mártir que murió porque realmente estaba defendiendo, había hecho muchas cosas. Estamos hablando del libro de Hechos de los Apóstoles, cómo hicieron después de que Jesús subió, cómo trabajaron, cómo tuvieron que luchar para que realmente el Evangelio de Cristo sufra. ¿Quién fue el primer mártir? Jacobo. Y vamos avanzando un poquito. Gálatas 2:7-9 nos habla de quiénes fueron estos hermanos. Pablo está hablando y dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. Y el versículo 8 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, está hablando de que Jacobo y Juan eran considerados como, ¿qué son columnas? Columnas son pues personas, o sea, realmente personas importantes. ¿Llegaron a ser? Los llegaron a ser. ¿Se acuerdan que querían ellos eso? Pero fue diferente. Entonces, en esta mañana yo quiero enseñarle a usted, y quiero también que se quede esto grabado en mi corazón, porque muchas veces queremos muchas cosas para nuestros hijos, pero no estamos dirigiendo lo que queremos. Queremos que realmente sean importantes en el reino de los cielos, que transformen vidas, pues hagamos líderes de servicio, enseñémosles como el Señor les enseñó paso a paso y con mucha misericordia lo que tenían que hacer. Y por supuesto, en la historia de los apóstoles, ellos se van a quedar como columnas importantes. Miren, Pablo va a venir a hablar de ellos. Ahora hablemos un poco qué le pasó a Juan. ¿Quién es Juan? Porque hay muchos Juanes en lo que es el Evangelio. Pero Juan, de hijo del trueno a apóstol del amor. ¿Se acuerdan quién? Juan era el que se apoyaba, ¿no es cierto?, con Jesús. Era aquel que va a escribir Apocalipsis. Imagínense.
Y aquí vamos a ver algo importante. Juan 19, 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre, ya estaba Jesús ya por ser crucificado, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Jesús le va a encomendar algo, y algo muy importante, ¿no es cierto? A su mamá terrenal le va a encomendar a aquel discípulo que era, pues, ¿no es cierto?, que antes quería deshacer a todos y no quería ir, era totalmente, no era nada empático, le va a encomendar esto. Miren, Juan 4:19, ¿qué dice Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se va a denominar después en la historia el discípulo del amor. Miren, Hechos 8:14 dice, qué interesante esto, ¿no? Porque habíamos visto que ellos primero van a Samaria y la quieren destruir. ¿Se acuerdan? Querían quemarla y todo. Pero tiempo después, cuando pasa todo esto, los de Samaria querían recibir. Y dice así: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu. O sea, otro tipo de fuego, ¿no? Realmente mandó fuego sobre ellos Juan, ¿no es cierto? Pero un fuego realmente que era del Espíritu Santo. Imagínense esa transformación que se puede hacer. Por eso yo les digo, realmente el ser papás es una gran bendición. Aquellos que tenemos el privilegio de hacerlo, es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Miren estos dos varones que al principio podíamos decirlo, estos que ni dónde llegarán. Inclusive podríamos ver, si no hubiéramos visto esto, que tal vez más allácito iban a morir rápido y no iban a saber de su historia, por ser los impetuosos, etcétera, por tener un carácter complicado. Pero aquí estamos viendo una transformación. ¿Quién lo hizo? ¿Sus papás? No, lo hizo Cristo. Nosotros podemos enseñarles muchas cosas, pero ¿quién va a transformar eso? Cristo. Pero si nosotros no les enseñamos de Cristo, entonces tengamos mucho cuidado en hacer esto. Primera Juan 4:7 al 11 dice, miren cómo va a cambiar el lenguaje de este discípulo que era realmente una persona impetuosa, una persona que quería mandar fuego. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren qué maravillosas palabras. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera Juan 4:7-11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros unos. Wow. Yo cuando leí estas cosas realmente dije, Señor, eres tan grande. Puedes hacer tantas cosas maravillosas. Ayúdanos a ser realmente papás, instructores, realmente que podamos hacerlo. Entonces, para esta mañana ya terminando, preguntémonos estas cosas interiormente. ¿Estoy formando humildad o sentido o privilegio? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos? ¿Oro más por santidad o para que mi hijo tenga éxito? Como le dije a esa mamá cuando pasó esto, le dije, ¿usted quiere que su hijo tenga las mejores notas o usted quiere que su hijo sea íntegro y que no mienta? ¿No es cierto? Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que nuestro hijo sea excelente, pero que no tenga en su corazón realmente a Cristo. ¿Estoy alimentando ambición o servicio? ¿Estoy controlando su futuro o entregándolo
a Cristo. Quiero que el futuro de mi hijo sea perfecto, estoy viendo todas las cosas, o estoy entregando realmente el futuro de mi hijo a Cristo. Mis hijos ven arrepentimiento en mí, porque todo lo que nosotros enseñemos, déjeme decirle que sin práctica no sirve casi nada. Entonces, por eso, si usted quiere que su hijo cambie y transforme ahora, entonces usted también tiene que cambiar. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser personas que sirvan a su comunidad, sirvan a su hermano, sirvan a su prójimo, nos importen las personas. Tenemos que cambiar. ¿Usted cree que su mamá no aprendió? La palabra dice que las mamás de ellos, de los discípulos, iban con ellos a todo lado. Y cuando estaba Jesús, dice que había muchas mujeres ahí. Yo deduzco que estaba también la mamá de Salomé, la mamá de ellos, Salomé, porque entiendo también que el Señor nos trata. Así que no nos sintamos mal, ¿no es cierto? Porque hayamos cometido algún error. Si en este día el Señor nos está poniendo a cuentas, pues déjeme saberlo que nosotros también estamos en ese proceso. Y al ver nuestros hijos esto en nosotros, seguramente ellos también van a ir cambiando. Para ustedes, muchachos, no eres salvo por el apellido de tu familia. Tus padres pueden enseñarte mucho, pero no pueden creer por ti. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres hacer y a quién quieres creer. Pueden orar por ti, podemos orar, muchas veces ungimos su ropa, clamamos, pero el que se tiene que arrepentir eres tú. Pueden llevarte a la iglesia, pueden haberte llevado desde chiquito a la escuela dominical, pueden obligarte a estar aquí todo el tiempo, pero no darte un nuevo nacimiento. La relación es personal, tú tienes que encontrar a tu Salvador. Y Cristo te va a llamar, como los llamó a ellos, personalmente. ¿Y qué vas a responder cuando Él te diga, sígueme y déjalo todo? ¿Qué vas a responder? Juan 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cambiemos, mis estimados papás, la oración de nuestras casas. Pongámonos de pie y vamos allá a ir terminando. Empecemos a orar así, ¿no? Señor, no solamente dale cosas importantes a mi hijo, no. Por supuesto que quiero que sea alguien que tenga éxito en la vida. Dale un corazón nuevo. Dale un corazón que te ame. Porque muchas veces queremos estas cosas para nuestros hijos, éxito, todo, pero no enseñamos los fracasos. Y cuando estamos en los fracasos, si realmente tienen un corazón que se acerca a Dios, por supuesto que van a poder ser amados y abrazados por nuestro Señor. No oremos, ¿no es cierto? Que sea exitoso, que todo le vaya bien, que tenga 10 casas, que sea fiel a Cristo. Porque yo tengo familias que realmente sus hijos han sido talentos maravillosos y hace poco escuché de esta familia que creció conmigo, ¿no es cierto? Con sus hijitos, eran más pequeños que los míos, y la verdad es que la fama y las cosas los desviaron de la iglesia porque su mamá pensó que era lo correcto, que por algo el Señor les había dado esos talentos. Y le veo a una mamá que ya sus hijos, pues por la fama y por todas esas cosas, ya no están en esta tierra. Y me pongo a pensar, ¿vale la pena? Un día yo dije, yo quiero que mi hijo sea futbolista, quiero que tiene todo para hacerlo y lo quiero hacer. Y un día estaba subiendo y estaba un poco deprimida porque no pude hacer ese sueño porque me pedían demasiado dinero, mucha corrupción en el fútbol. Y estaba tan dolida y me acuerdo que fui al partido porque me encanta el fútbol, me fui al estadio con mi hijo a
a ver un partido. Y mientras jugaban, ¿no es cierto?, esos dos equipos famosos de aquí de La Paz, me puse a llorar. Porque me acuerdo que cuando era chiquito lo llevé y dije, un día vas a estar ahí. Y yo te voy a ver de aquí. ¿Y por qué me quebranta? No porque haya sentido tristeza por eso, sino porque el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿qué es lo que quieres para tu hijo? ¿Quieres una persona que me ame y que me sirva? ¿O quieres alguien que tal vez no se acuerde de mí? Y justo me llamó una amiga de Santa Cruz. Y me dijo, no sabes lo que le ha pasado al talcito que se ha ido a jugar, porque nosotros entre mamás futboleras sabemos, ¿no es cierto? Estamos conectándonos. Si no le aceptan en este equipo, tal vez se puede ir a Santa Cruz, tal vez se puede ir a tal lugar. Siempre hay equipos que están viendo cómo y midiéndoles. Y nosotros, yo me acuerdo que había un muchacho que lo conocíamos y que tenía las posibilidades de haber ido y se quedó en ese equipo. No era mi amigo ni nada, pero sabíamos que se había ido y como que nos dolía, ¿no es cierto?, a una amiga a mí, que pasen esas cosas y nuestros hijos no puedan hacerlo. Pero ¿saben qué pasó? En uno de los entrenamientos, el muchacho que tenía 20 años falleció. Porque su corazón, no sé, se paró. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Imagínense que pase eso y no conozcan a su Salvador. Ora conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque nuestra debilidad nos haces encontrar nuestros errores, nuestras dificultades, y con todo ese amor nos haces reconocer que nos hemos equivocado. Nosotros podemos haber criado hijos del trueno, hijos impetuosos, pero tú puedes transformarlos en hijos de tuyos, en discípulos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, conoces el anhelo de nuestras vidas, Señor. Conoces que podríamos dar todo por ellos, Señor. Lo conoces, Señor. Sabes que queremos lo mejor para ellos, pero enséñanos a saber, mi Dios, qué es lo mejor según tus lentes, Señor, según cómo tú los miras, Padre. No permitas que nos equivoquemos, Señor. No permitas que simplemente miremos con ojos terrenales. Tú ves con ojos eternos. Ayúdanos a entender lo que tú quieres para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a saber, mi Dios, cómo educarlos, cómo criarlos en ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos instructores. Danos sabiduría, consejo, Señor. Que en nuestros labios, mi Dios, esté tu palabra. Tu palabra dice que si pedimos, Señor, vamos a recibir. Ahí en esta mañana levanta tus manos y dile, Señor, yo recibo porque te pido sabiduría, Señor. Te pido sabiduría para poder ser buen instructor, buena instructora, Señor, de mi hogar. Yo recibo, Señor. Y ahí, si tú eres hijo o hija, dile, Señor, yo quiero conocerte. Yo me despojo de todo lo que antes creía y quiero conocerte con todo mi corazón. Y quiero servirte, Señor. Quiero ser utilizado. Quiero ser barro en tus manos, Señor. Quiero que tú me formes. Señor, gracias por este tiempo, por tu amor, Señor. Concede a cada uno, Señor, conforme a su petición. Ahí en búsqueda, dile. En búsqueda, dile lo que tú quieres ahora, lo que anhela tu corazón. Pero ojo, recuerda cuál es la visión que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es nuestra meta? Te los entregamos, Señor. Te los entregamos, Señor.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna mi hogar. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Sí, Señor, creemos, mi Dios. Creemos que tú puedes hacerlo, mi Dios. Yo soy de los que buscan tu nombre y enseño a mis hijos a adorar, y siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reinarás. A ti, mi Dios, que siempre reinarás. Sí, Señor. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Reina en mi casa, oh reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones, por siempre te honrarán. Levanta tus manos y di conmigo. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa